Representantes de partidos políticos temen que aspirantes a cargos públicos se queden sin participar en las elecciones por los requisitos que estableció el Tribunal Supremo Electoral. Les preocupa la interpretación del artículo 206 de la Ley Electoral porque determina que los candidatos a alcaldes solo se pueden postular en el municipio donde se empadronaron. Y a la fecha, ya a las puertas de las asambleas municipales, todavía las reglas no están claras. Que ellos interpretan el artículo 206 cuando se refiere al empadronamiento, ¿qué será el empadronamiento originario? También les preocupa el artículo 53 del reglamento, porque establece que los candidatos deben cumplir con más requisitos, como constancias que no son contratistas del Estado, extendidas por diferentes instituciones. Son requisitos extras, además de los establecidos en la misma Constitución Política y la Ley Electoral, que se hacen a nivel reglamentario, lo cual nosotros consideramos que no se debió haber hecho. Esto fue planteado al Pleno de Magistrados desde hace algunas semanas y ahora el TSE deberá evaluar si los requisitos establecidos en el reglamento se modifican. Sin embargo, el presidente del ente electoral dijo que se aprobó para asegurarse que ningún candidato que tenga prohibición constitucional pueda participar. El tribunal, en este momento, el Pleno está haciendo un estudio de esa normativa, está haciendo consultas con las instancias que van a emitir esos documentos. Lo que nos motivó era porque existía mucho contratista del Estado. El presidente del TSE agregó que con la experiencia que tienen, se desarrollará con normalidad las elecciones y que los partidos políticos deberán acatar las disposiciones para poder participar. Buenas noches, soy Carolina Leverón. Ben Chin se encuentra de vacaciones y esta noche en SF Carrera Electoral hablaremos acerca de que nos encontramos en un año preelectoral como si nada, a menos de 7 meses para que se inicie la convocatoria a elecciones, pero en el set se encuentran nuestros analistas invitados de esta noche. Goyo Saavedra, él es abogado. Buenas noches. Buenas noches, Carolina, mucho gusto. Y José Alfredo Calderón, nuestro analista político invitado. Buenas noches. Muy buenas noches, Caro. Bueno, pues ya hemos escuchado las declaraciones de algunos representantes de partidos políticos quienes hablan de que las reglas electorales aún no están claras, teniendo en cuenta de que este proceso electoral iniciará con cambios que se dieron en el 2016, algunos cambios bien específicos que esta noche estaremos hablando y ampliando. Una campaña inusual que estaremos viendo en el 2019. Goyo. Claro, yo creo que lo que se señalaba en la nota es relevante. Hay una interpretación que se está haciendo por parte del tribunal que debería aclararse. No puede restringirse la participación de candidaturas en base al empadronamiento originario. Recordemos inclusive que el empadronamiento originario para quienes se empadronaron en momentos en donde el TSE era bastante centralizado, prácticamente tendrían una definición muy corta. Y lo otro es pensar en que la movilización, la migración dentro del país pues ha variado y eso no puede limitar más allá de la ley, más allá de lo establecido por la ley electoral de partidos políticos, la participación de candidatos. Entonces no podría ser el empadronamiento originario. Lo otro son los requisitos adicionales. Efectivamente, en el reglamento que salió publicado, el último reglamento de los requisitos que se le piden a los candidatos, la constancia de no estar inscrito como proveedor es una constancia inexistente en cualquier registro de los que esté operando actualmente. E inclusive el registro que empezará a operar centralizado de parte de finanzas en base a la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado 2015, no es un registro que creo pueda emitir una constancia de no estar inscrito, no hay una constancia de vacancia en sí. Entonces, como no existe esa constancia de momento, o no está vigente de momento, habría que identificar a qué se refiere el Tribunal Supremo Electoral con ese requisito y si ha verdaderamente hecho un cruce de las instancias jurídicas correspondientes, porque si no deja desamparada a las personas que están en su derecho de elegir y ser electos. Pero por otro lado, sí es cuestionable que se pidan requisitos adicionales a los que la ley electoral misma ya establece. Eso hay que considerarlo. Ahora, eso es la preocupación, digamos, de los partidos políticos. Las preocupaciones para la ciudadanía tienen que ver con cuánto se está empezando o cuánto se tiene capacidad
de la medición respecto de la campaña electoral y de los flujos, sobre todo los que tienen que ver con redes sociales y medios digitales, para controlar el que no haya una campaña anticipada, que ha sido una de las mayores preocupaciones, por lo menos en las últimas 3 elecciones. Y lo otro es que no hay a la luz una posibilidad de garantizar que efectivamente se lleve bien el voto en el extranjero, que es una garantía que ya reconoció las reformas de 2016 a la ley electoral. Entonces, esas son preocupaciones de la ciudadanía, las preocupaciones de los partidos y los posibles candidatos, pues también son importantes, pero hay que ver también las preocupaciones de la ciudadanía al respecto de eso y a los electores, ¿verdad? José Alfredo, sobre estas reglas de endurecer para evitar a toda costa que los contratistas del Estado lleguen a ocupar cargos públicos. Siempre habrán mecanismos donde vayan a soslayar cualquier requisito. Yo creo que es muchísimo más importante las expectativas y las necesidades de la ciudadanía que la de estos politiqueros, porque yo creo que hay que partir de algo, hablar las cosas como son. No hay un sistema de partidos políticos en Guatemala. Aquellas instituciones de derecho público que intermedian entre el Estado y la sociedad, eso no existe. Con la democracia cristiana guatemalteca, cuando terminó de existir dentro de la formación guatemalteca, prácticamente nos quedamos sin partidos políticos. Lo que hay son maquinarias electoreras, plataformas que no tienen ideología, no tienen doctrina, no tienen formación de cuadros, gente clientelar, caudillos, algunos ni siquiera llegan a caudillos. Y entonces es aquí donde se vuelve superlativo el interés nacional, el interés de la ciudadanía sobre el interés particular de un montón de aprovechados que andan buscando financistas y andan buscando candidatos que tengan más o menos visibilidad pública para poder ocupar los puestos y seguir haciendo lo mismo. Porque yo me voy más a lo estructural. Digamos, a veces se enfrascan algunas personas en el de que si este requisito procede o no, que si qué nuevas caras van a haber. Pero el problema es que es exactamente lo mismo lo que vamos a tener en el 2019. Estructuralmente hablando, no hay cambios. ¿Y por qué es que las soluciones aquí tratan de ir por la vía de hacer reformas y de poner requisitos? Porque sabemos que van a participar los mismos. Yo acabo de hacer un análisis en 3 entregas periodísticas, 3 artículos donde demuestro que los 26 partidos que están legalmente constituidos actualmente para participar son exactamente lo mismo. Por ejemplo, está el partido de Suri, que ahora se llama Valor, que es el PLP. O sea, es exactamente las mismas firmas, las mismas personas, la misma estructura, solo cambian el nombre del partido para tratar de engañar a la gente. Y así ahora tenemos, va a haber un partido popular, que no es más que el FCN si se logra cancelar. Tenemos otros partidos como Podemos. Son nombres aparentemente nuevos, porque son burdas copias también de otros países, en el caso de Podemos con España, pero es la misma gente que ha venido engañando, la misma gente que es contratista del Estado, la misma gente que tiene antecedentes delictivos y señalamientos de todo tipo. Entonces yo creo que le deberíamos de poner mucha atención, porque solo pasaron las reformas del 2016 que no son suficientes. Y las reformas que había planteado el Tribunal Supremo Electoral, si bien no eran tan radicales, por lo menos promovían algunos cambios. Pero ¿qué pasó? El Congreso se acelera a mandar las reformas que a ellos les conviene, las que están ahorita en la Corte de Constitucionalidad, y engavetaron las del Tribunal Supremo Electoral. Y por supuesto a lo que juegan es a los tiempos, porque luego ya no hay tiempo. Ya las del TSE para este proceso, porque en enero está la convocatoria y en junio, cualquiera de los domingos de junio, que son 5, va a existir la primera vuelta. Entonces yo creo que la preocupación debiera ir en función de que estructuralmente no hay cambios y vamos a tener elecciones que son básicamente estructuralmente lo mismo que el 2015. Habrán algunos cambios, por ejemplo, más vigilancia en el financiamiento ilícito, más vigilancia en cuanto a algunos requisitos, pero esas son cosas más de forma, pero el contenido, lo estructural, vamos a tener más de lo mismo. Y es que se habla mucho, y se lo dijo en su momento el jefe de la CICIG, acerca de que el financiamiento electoral ha sido el pecado de la corrupción. El pecado original. De la democracia. Veremos, y de igual forma, una campaña electoral desbordada en financiamiento, que mucho de este se destinaba también a la propaganda electoral que veíamos en las calles. Pues yo concuerdo ahí en el análisis de que eso es una cuestión
importante y relevante. Los cambios que se han hecho no van a tocar la parte estructural o no lo han hecho. Importante que para poder ver una campaña distinta no haya un retroceso en los temas legislativos. Si se llegan a reducir las penas vía lo que actualmente está en discusión o nuevas iniciativas que traten de generar impunidad respecto del financiamiento electoral ilícito, yo creo que sí podríamos ver lo que tuvimos en 2015 o lo que tuvimos en 2011. En este momento creo que va a haber una contención más fuerte, sobre todo de los financistas legítimos, pero sí hay una gran preocupación de cómo se manejan las campañas de tierra, ¿verdad? Las que no llegan necesariamente a ingresar efectivo a las arcas de los partidos o no necesariamente llevan a transacciones bancarias al respecto de eso. Un control fuerte respecto de eso creo que todavía está ausente o no se mira todavía montada la estructura, la infraestructura dentro del Tribunal Supremo Electoral para contener esas campañas. Esperemos y debemos apoyar a que eso se pueda alcanzar. Lo otro es la contención de las campañas electrónicas, las campañas comunicacionales. Ya vemos ejercicios ilegítimos de diputados y de otros personajes que están haciendo una campaña anticipada en redes sociales, ¿verdad? Y eso es preocupante, eso es un filtro que el Tribunal Supremo Electoral puede contener, debería de contener y debería tener la infraestructura preparada para hacerlo. Los ejercicios electorales, tanto en Costa Rica como en México, nos están anunciando que eso es una problemática relevante. En esos dos países hubo campañas que se desbordaron de las reglas de financiamiento y las reglas de campaña, sobre todo en medios digitales. Y lo que se necesita es una preparación técnica y específica para contener esa posible violación. ¿Cómo será el control en las redes sociales en esta próxima campaña electoral? De esto continuaremos hablando después del corte comercial en SF Carrera Electoral. Estamos de vuelta en unos minutos. Continuamos con el análisis de esta noche, SF Carrera Electoral. Esperamos sus comentarios. Pues hablábamos acerca de qué cambios circunstanciales que hemos visto desde 2016 marcarán una diferencia de la última campaña o de las últimas campañas electorales con la que estaremos viendo en el 2019. José Alfredo. Sí, una vez dicho lo más importante, que es que estructuralmente no hay cambios, pero sí hay cambios supraestructurales que son relevantes. Uno es el control sobre el financiamiento ilícito, que ya bien platicábamos que es el pecado original de esta nuestra democracia de mentiritas. Pero sí la gente se va a cuidar más, mucho más, porque llegaron hasta las élites. Pues. Las élites reconocieron que habían incurrido en financiamiento ilícito y describieron la forma como lo hicieron, algo que ya todos conocíamos, todos sabíamos, pero faltaba que un ente como CICIG lo pudiera describir con lujo de detalles. Entonces yo creo que las campañas multimillonarias que vimos, por ejemplo, en el 2015, 2011, ya no se verán más. Luego el tiempo de campaña va a ser sumamente corto y el manejo de los medios, la pauta publicitaria que está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ya no veremos aquellas maquinarias con demasiado dinero que prácticamente copaban todos los medios de comunicación y que bombardeaban a la gente con cancioncitas, con candidatos, y nunca con un programa político, porque eso creo que no va a cambiar. Digamos, hay algunas personas que dicen de que estas condiciones harán de que la gente reluzca los programas políticos. Yo creo que no. Siempre se van a ir por el candidato, por la persona, por la simpatía que pueda generar esa persona y por los estribillos y las redes sociales. Si bien en el 2015 ya las redes sociales jugaron un papel importante, en el 2019 el peso de las redes sociales va a aumentar. Y así como hay cosas buenas, hay cosas malas en las redes, pero de las cosas buenas es de que ya hay un sector de la población que no fácilmente se engaña, que ya se puede meter a Google, que puede tener mecanismos también alternativos de información en las redes para saber si algo realmente es cierto o no. Ya la gente antes mentía con un descaro y una facilidad y ahora lo siguen haciendo, porque si no vemos en el gabinete, donde por cierto hay tres ministros que se rumoran ya, y los tres impresentables, pues como sería todo su gabinete realmente. Pero yo creo que esos son los cambios que vamos a ver. El tiempo de campaña que va a ser más corto, la regulación de la pauta publicitaria en cuanto a la propaganda política, aunque estamos pendientes de lo que resuelva la Corte con relación al amparo que presentaron los medios, de que era ilegal tanto el tema de las encuestas y el manejo de esa pauta.
Y lo otro es el mayor control sobre el financiamiento ilícito. Yo creo que son las tres cosas más importantes, y una cuarta tal vez el peso que ya tenía, pero que ahora va a ser mucho más fuerte, de las redes sociales. ¿Qué pasa con el electorado, Goyo? Queremos saber, nos hemos dado cuenta que los guatemaltecos de alguna forma se han entendido o han comprendido un poco en medio de la cotidianidad del día a día y la sobrevivencia, que la política sí importa. Lo vimos desde 2015 con pues, la corrupción del gobierno del Partido Patriota en esta administración, pues la ineficiencia, digámoslo así. ¿Qué es lo que los partidos deberían de presentar en este momento, bueno, o en el momento de campaña a el electorado, teniendo en cuenta que ni siquiera pues tenemos caras visibles ni rostros de de futuros candidatos que tengan posiciones ante las diferentes crisis que ha atravesado el país? Y eso es lo preocupante de lo que hemos estado viendo en los representantes políticos, pensando que lo que va a haber es sobre todo un intento de mantener los espacios que a los que han accedido, ya sea democráticamente o violando las reglas democráticas. Lo preocupante es que se trate de hacer como que no ocurrió nada en estos 4 años. O sea, aquí han habido, recordemos sobre todo los intentos de generar impunidad en el pacto de corruptos por parte de los diputados. De manera local hay acceso a redes, hay acceso a información, pero también hay una dependencia respecto de la posibilidad de acceder a ciertos beneficios del Estado vía algunos representantes que han entendido muy bien la complejidad o la posibilidad de cooptar ese sistema. Entonces, esa batalla la vamos a ver presente. Yo creo que el electorado lo ha entendido. Ahora, no hay que subestimar que la posibilidad de que haya más información en redes también abruma. Y lo que es importante y lo que yo señalaba anteriormente es que necesitamos ver a la unidad del control respecto de la comunicación y del financiamiento alrededor de la comunicación de las campañas electorales operando, porque no es sencillo medir ni atajar, digamos, las irregularidades en medios electrónicos, tanto vía noticias, tanto vía en redes sociales. Si no, veamos lo que ocurrió en Estados Unidos en la campaña anterior. La campaña anterior presidencial de Estados Unidos no era la primera que tenía un flujo importante de redes sociales, pero sí fue la primera en donde con flujos específicos de efectivo y vía campañas externas, es decir, desde fuera de Estados Unidos, se trató de generar noticias e incidir en la opinión pública del votante. Entonces, eso es importante y es algo que con sus tamices hemos visto también en México y en Costa Rica recientemente. Fuertes campañas a nivel de medios digitales, a lo cual la institucionalidad, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, debería estar preparada para poder dirimir bien esa contienda y que no veamos no solo campaña anticipada, sino el uso de mecanismos de distorsión o de difamación en contra de candidatos legítimos, ¿verdad? ¿Puede influir esto en los denominados pues, indecisos que entran a las redes sociales y se ven bombardeados con este tipo pues, de información que sin duda se va a mover? Porque de hecho desde ya se estarían ya preparando los denominados net center para pues de alguna forma entrar con fuerza en esta campaña electoral. Sí, yo creo que sí incide. De hecho hay mucha gente que decide su voto haciendo la misma fila en el voto, está comprobado. Pero también me preocupa lo que decía Goyo con relación a redes, porque siendo muy corto el tiempo, los ataques se van a incrementar, bajo la premisa de que el que pega primero pega 2 veces y que le va a costar a otra persona, a la persona difamada, poder hacer un contraataque porque en un espacio tan pequeño de tiempo para las elecciones. Campañas negras. Y ya lo decía el gran escritor Dante Liano, radicado en Italia. En Guatemala el ninguneo y la descalificación es el deporte olímpico. Y desafortunadamente, como no hay programas, como no hay discusión ideológica, como no hay doctrina, no hay formación de cuadros, entonces lo que queda es la descalificación, porque los programas políticos, y aquí el papel del Tribunal Supremo Electoral debiera ser más activo, exigir que los partidos políticos presenten programas de gobierno reales. Pero aquí cualquiera se tira una mentirota de que va a crear 500,000 de empleos en el primer año, y eso no puede ser. O que va a modificar el presupuesto sustancialmente cuando todos sabemos que más del 90% del presupuesto ya tiene destino. Entonces yo creo que esta democracia, aún con sus tantas imperfecciones, debería por lo menos exigir de que hayan propuestas realmente políticas, programáticas, ideológicas, pero no las hay. Entonces vamos a tener una campaña igual, porque son los mismos personajes. Y como dice Einstein, locura es pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Va a seguir la desinformación en redes,
va a seguir los ataques, el financiamiento se va a dar de diversas formas, no masivo. Las campañas ya no, las campañas, aquellas maquinarias que hizo la UNE, que hizo el PP, ya no las vamos a ver. Pero siempre van a haber padrinazgos atrás de los candidatos. ¿Por qué? Porque el sistema como tal, el sistema político no ha cambiado. Responde a las mismas dinámicas perversas. La toma del control del Estado para beneficio no solo personal, sino grupal. Porque aquí recordemos que no solo es el beneficio de quien llega. Ese quien llega también toma decisiones, emite leyes, hace cosas que favorecen a determinados grupos que todos ya sabemos que son los mismos que han financiado las campañas políticas cada 4 años y que tienen nombre y apellido y que la CICIG desenmascaró y salen en la televisión y por primera vez hasta la gente del G8 fue conocida y ellos reconocen que efectivamente lo habían hecho, por lo menos en la campaña del 2015, pero todos sabemos que lo hicieron en el 2011, lo hicieron antes también y así se ha basado esta democracia de mentiras que le llamo yo. Entonces eso es lo que vamos a ver, nada sustancialmente diferente, algunos cambios que ya mencioné, pero básicamente la propuesta es pobre. Incluso hay quien habla de las elecciones de los enanitos, donde mucha gente que no tenga plataformas realmente sólidas, porque ya prácticamente solo va quedando la UNE como una organización política, yo todavía dudaría de llamarle realmente partido político estricto sensu, pero es la más grande, la más organizada. Pero fuera de la UNE vamos a tener candidatos con un grupo de gente como Zuri, como Yamatei, como un Edmond Mulet que no termina de cuajar en la gente, por más que lo están impulsando desde el Partido Humanista y otros sectores conservadores, no logra aparecer ni siquiera en las encuestas de las que se tiene conocimiento. Un Semilla que todavía no se sabe si va a participar o no, que si va a cumplir con los requisitos. Un instrumento político, un partido político también asociado a CODECA, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, que ya está prácticamente a las puertas de ser autorizado. La izquierda, ¿qué va a hacer? Si va a participar individualmente como lo hizo la última vez o si por fin se van a unificar, lo cual dudo. Y pues ahí ya terminamos de hablar de candidatos, más los 3 ministros que son Mario Méndez, José Luis Chea Urruela y Alfonso Alonso, el más impresentable de todos. O sea, como vemos, la oferta política que tenemos para el 2019 es sumamente pobre y diferencialmente muy, pero muy parecida al 2015 y años anteriores. Y en este caso, ¿cómo se ve al Tribunal Supremo Electoral que pues le toca enfrentar este nuevo reto con las próximas elecciones bajo ciertos cambios que ya se han dado en la ley electoral que lo hemos hablado? ¿Cómo se visualiza? Vemos a un Tribunal Supremo Electoral empoderado pues a partir de también lo que ha ocurrido en los casos que se han involucrado financiamiento electoral ilícito que han sido trabajados por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales. Pues yo creo que el tribunal no ha hecho un mal papel, ha hecho un buen papel y hay que recordar que la gestión y la actuación de este mismo tribunal en las elecciones pasadas fue contundente. Fueron más bien otras cortes las que permitieron que algunos candidatos que no llenaban algunos requisitos vía amparos pudieran competir e inclusive obtener sus escaños. Entonces yo creo que no han hecho un mal papel, han hecho un buen papel. Lo que ha jugado también, y probablemente de manera maliciosa, es que la consulta popular generó un proceso que atrasó la posibilidad de consolidar la institucionalidad que estaba prevista por la reforma de 2016. Y por eso es que el reto y la invitación es acuerpar al tribunal, apoyar la gestión para que puedan consolidar las unidades que se han venido creando a partir de esa reforma de 2016 y que podamos tener una contienda bien llevada, con un tribunal fortalecido y determinado a actuar. Lo vemos en la cancelación del partido líder. O sea, hay que recordar que los 2 partidos que encabezaban las encuestas hace 4 años específicamente, hoy no existen. Y no existen porque violaron las reglas de financiamiento, porque tienen un manejo irregular y porque son parte, de hecho, de esta clase política que ha tratado de cooptar el sistema y lo ha logrado de manera efectiva en una buena medida. Entonces, yo creo que el camino es apostarle a acuerpar el tribunal y ver que esa función se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Por eso es importante que se puedan manejar bien los tiempos a menos de 6 meses de la convocatoria. Continuaremos hablando acerca de este tema, SF Carrera Electoral, no se pierda. Al volver estaremos hablando acerca además de lo que se viene en las próximas elecciones y que sin duda genera o despierta un interés a nivel nacional. Regresamos.
Continuamos con el hashtag SF Carrera Electoral a las puertas de la campaña electoral de 2019. Hablábamos acerca de qué tan empoderado está el Tribunal Supremo Electoral para generar esa contundencia contra las organizaciones políticas que pues se presentarán en estas elecciones, ¿sí? Y pues previo también en la campaña pre y electoral. Pues yo creo que con el TSE pasa lo que pasa con la CC. Realmente la contundencia no es tal porque no se ve reflejada en la unanimidad de sus decisiones. Siempre tenemos un 3-2. Sabemos que María Eugenia Mijangos y que Mario Aguilar Elizardi siempre votan a favor de los intereses ciudadanos, digamos, y que Julio Solórzano es el pivote que hace que algunas veces se pueda ganar 3-2 algunas decisiones. Lo mismo pasa en la Corte de Constitucionalidad, donde Gloria Porras, y por eso los ataques a ella, es la que rompe esa paridad que siempre se da en la mayoría de casos que son sometidos a ellos. Además, el TSE debiera ser un tribunal supremo, como la palabra lo indica, y no es un tribunal supremo. Porque si lo fuera, no cabría ningún recurso en contra de las decisiones que tome. Entonces yo creo que ha habido también en las mismas declaraciones se percibe una como ambivalencia y un temor que yo también creo que es justificable dadas las condiciones de violencia que hay en el país y que creo que se van a incrementar conforme avance, porque ahorita estamos en un ambiente preelectoral, pero ya a partir de enero se va a recrudecer y nuevamente se va a dar violencia. Y creo que puede ser más fuerte de la violencia que se ha expresado en elecciones anteriores, sobre todo en todas aquellas regiones donde prevalece el narco, fronterizas, y creo que la violencia ahí se va a incrementar con mucha fuerza. La polarización que va a haber también de la competencia electoral, casi todos los candidatos son de derecha, pero todavía subsiste esta cuestión de jugar a que Semilla, por ejemplo, es un partido de izquierda, sin que por supuesto Semilla sea una expresión de izquierda. La izquierda ni siquiera tiene candidatos, normalmente ha tenido muy poco peso electoral. Creo que el 2019 va a ir por lo mismo, vayan juntos o vayan individualmente. Entonces, más de lo mismo con un tribunal que tengo mis dudas de que sea contundente, y lo ha demostrado en muchas decisiones. La tardanza a veces en emitir algunas resoluciones, afortunadamente pues en lo básico yo creo que han jugado un buen papel dadas las presiones, porque obviamente están sujetos a presiones de todo tipo y las amenazas en este país ya vemos de que sí se cumplen, entonces no se pueden dejar por la borda. Y pues ese es el cuadro que tenemos para el 2019. ¿Qué mensajes ha dado el Tribunal Supremo Electoral al haber tenido pues en su momento la papa caliente respecto a algunas cancelaciones de partidos? Pues se dio finalmente el líder, el de la UNE finalmente no se dio y pues ahora se encuentra en proceso el partido oficial FCN Nación. Pues yo creo que los mensajes son positivos y son contundentes. Tenemos la cancelación, como lo decía, del PP y del líder, también de CNN. Y ahí vemos las diferencias, ¿verdad? Unos que tienen un representante legal y que han podido llegar al proceso de oposición y otros que no lo tienen. Yo creo que lo que va a ocurrir en FCN es un proceso legítimamente llevado en donde tiene que haber la consulta del registro de ciudadanos y posteriormente una resolución que esperemos atienda a los elementos que son presentados y que a todas luces parecen llevarnos a la necesidad de una cancelación de un partido que infringió reglas electorales de financiamiento. Entonces yo creo que es esperanzador el que pueda haber una contundencia en esas acciones. Y lo que hay que trasladar es que si las condiciones no han cambiado, es que también se necesita una participación de una sociedad con una visión política. No hay un sistema de partidos políticos que permita aflorar un tema de visiones, de programas. Tampoco hay una que respete la voluntad de afiliados o de adherentes a partidos. Entonces, lo que tenemos en verdad son cascarones electorales, pero el cambio en realidad en estas condiciones de país no las va a dar los que ya están montados en esa estructura, les van a dar la participación crítica de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que podría motivarse a las luces de lo que tenemos hoy al alcance, ¿verdad? O sea, no podríamos llegar a un 2019 pensando que, aun cuando las condiciones no han cambiado, nosotros tenemos que actuar de una forma similar. Entonces creo que esa es la activación, la posibilidad es esa, y lo miro igual en el TSE. José Alfredo mencionaba un tema acerca de la violencia electoral, pues algunos analistas han pronosticado que esto pueda darse
en este momento hay una densa calma en referente al proceso electoral o a la maquinaria electoral, seguramente por el Mundial que está en pleno juego. Pero posterior a este podríamos empezar a ver ya el inicio de esta precampaña electoral y que tanto también podamos llegar a ver violencia, sobre todo al nivel local, que es donde se ha visto en procesos electorales anteriores. Pues yo no quisiera augurar un tema de ese tipo. Lastimosamente las condiciones del país en temas de seguridad ciudadana no han variado. En cuanto a la posibilidad de un debate amplio y limpio, tampoco, y es preocupante. Sin embargo, yo creo que otra expresión de violencia que sí se ha vivido es la expresión de violentar el honor o la credibilidad de una persona vía la difamación. Entonces, esos ataques creo que van a ser mucho más frecuentes en áreas urbanas, probablemente sí en áreas fronterizas y en áreas donde la presencia de estructuras criminales violentas es más frecuente, podamos ver lo que ya vimos en otros ejemplos. La campaña electoral de 2015 fue en estas áreas una campaña especialmente violenta. Lo que hemos visto en ese mismo contexto en la contienda mexicana, no solo a nivel federal, sino a nivel local, es una campaña ultra violenta. Entonces, la verdad es que no quisiéramos augurar ese tipo de temas y por eso es que se necesita medidas contundentes en seguridad ciudadana. Lo que se mira en este momento en la Policía Nacional Civil es un retroceso y eso es algo que la ciudadanía debería estar cuestionando, debería estar activando, porque lo que se viene es una contienda política que nos va a encontrar inclusive con un retroceso en esas áreas. Y hay que llamar la atención de que tenemos una administración como la de Enrique Degenhardt. Realmente hay un retroceso efectivamente terrible. Hay un desmantelamiento de la cúpula policial que incluso INL y USAID han capacitado, los norteamericanos. Hay declaración de reserva de información bajo el tema de seguridad nacional nuevamente, el temita de seguridad nacional tan perverso históricamente en este país, los asesinatos de los dirigentes campesinos de Codeca y de la CCDA, de la Central Campesina del Altiplano. También tenemos una serie de elementos, el malestar de la Policía Nacional que ya salió reflejado en expresiones de manifestaciones. Hay todo un escenario que además del proceso electoral anuncia una violencia que ya se está reflejando en el número de secuestros, por ejemplo. Hay una percepción ciudadana de inseguridad y se refleja en la cantidad de muertos que hay en el país cuando ya estábamos superando, porque Degenhardt manda a descansar a la cúpula que precisamente había bajado los índices de criminalidad, sobre todo los homicidios por arma de fuego. Entonces, con esa administración, con todos los hechos que en tan pocos meses ha demostrado esta administración del MINGOV, yo creo que sí hay de qué preocuparse para la campaña electoral. Y hay otros dos elementos fundamentales. Uno, Pepe y Líder desaparecieron como figuras de partido político, pero todos los magistrados, recuérdense ustedes, fueron electos por Pepe y Líder. Y todos los elementos de Pepe y Líder se enquistaron en otros partidos, se mimetizaron dentro de la fauna política. Y ahorita en octubre el Congreso nombra Contralor, un Congreso que ya sabemos cómo está formado. Y ojo, las cortes que eligió Pepe y Líder van a votar por magistrados el año entrante, a renovar la corte. Y ya hablé con algunos magistrados, todos se quieren reelegir. Entonces el sistema perverso prácticamente cierra los círculos. Y entonces vamos a tener seguramente un contralor en la línea como la actual fiscal, vamos a tener nuevamente la reelección de magistrados que, repito, fueron electos por el pacto de corruptos Pepe y Líder. Porque una cosa es que desaparezcan estos cascarones políticos y otra cosa es que toda la gente se refugia en otros con diversos nombres. Ya el FCN, consciente de que puede ser cancelado, va a salir a luz pública como Partido Popular. Y entonces es una burla donde se mantiene, repito, la misma estructura perversa de un sistema que no lo es. Un sistema de partidos políticos no tenemos como tal. Y recordemos que también la Contraloría juega un papel importante en la emisión de estos constancias de finiquitos para la inscripción de los candidatos, que era un poco de lo que hablaba Dulce Rivera en la nota acerca de estos cambios o estas exigencias que está haciendo o hará el Tribunal Supremo Electoral para inscribir candidatos y evitar que lleguen contratistas al Estado. Finalmente, vamos a, antes de concluir este casi último bloque,
¿Qué candidatos vemos visibles o qué rostros de próximos presidenciables estamos viendo en este momento salir en las diferentes vías que han sido más que todo las redes sociales, donde se han visto caras? Sí, yo en verdad creo que ha mencionado algunos compañeros, no creo que sea sano que se estén posicionando y tampoco validar el hecho de que estén habiendo precandidatos. Nuestra apuesta como ciudadanía debería ser fortalecer las organizaciones y la visión de un país distinto, porque candidatos distintos no van a generar procesos distintos cuando las condiciones no han cambiado. Lo que se necesita es una sociedad crítica, una academia crítica que pueda activar propuestas, que pueda definir cuál es la vía a soluciones transitorias o estructurales que atiendan a los problemas de este país. Y es preocupante que vía redes sociales empiecen a figuras públicas a tratar de posicionarse con un fin electoral de candidatos. Eso debería ser rechazado, y creo que justo lo que la ciudadanía en paralelo en 2015 rechazó fueron esos candidatos que tenían el me toca, como el caso de Valdizón, ¿verdad? No, eso tiene que rechazarse y tiene que cortarse de tajo, y este es el momento también para rechazarlo. Veremos salir a estos candidatos ya en las redes sociales haciendo esta precampaña electoral que pues está prohibida, Lo hacen de diversas formas, tratando de no incurrir en la validación de anticipo de campaña política. Pero quería llamar la atención también sobre ese mesianismo político que abunda en algunos sectores, y es de que una persona va a solucionar la solución en este país. Y que dónde estará el que, como cuando vino Juan José Arévalo. Hay gente que, así como vino el doctor Arévalo en 1944, que estaba en Argentina, y claro, funcionó en 1944, pero no podemos seguir pretendiendo que una persona sea la solución a problemas históricos y estructurales de muchísimos años, que vienen desde el siglo XIX y algunos anteriores al siglo XIX. Ninguna persona por sí sola va a ser la solución. Se tiene que tener equipos de trabajo, se tiene que tener un programa político, lo que ofrezca, cómo lo va a cumplir. Y como repito, con un presupuesto que ya tiene más del 90% decidido en cuanto a su finalidad, es mentira que se pueda hacer un cambio realmente de impacto en términos de presupuesto y en términos de muchísimas cosas que habría que hacer cambios. Por ejemplo, a la ley del servicio civil. La demanda por el cambio de la ley del servicio civil tiene años y sigue sin hacerse, y entonces el clientelismo va a seguir funcionando, que es uno de los principales mecanismos de esa vieja política que se va a manifestar en el 2019. Y los candidatos ya los mencioné, hay 3 ministros, los que ya dije también, más de lo mismo. Me imagino que va a haber necedad por parte de la UNE con volver a impulsar a la señora, que ya está demostrado que tiene un antivoto terrible. Y entonces yo no veo una figura que en este espacio tan corto de tiempo vaya a marcar una diferencia. No la veo. Esta fue Carrera Electoral. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar hablaremos acerca de la posvisita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a Guatemala. Así que no se despegue. Continuamos en SF Carrera Electoral. En esta recta final del programa hablaremos acerca de la visita que realizó ayer el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y que pues prácticamente viene a someterle la mesa a los presidentes del Triángulo Norte en temas de corrupción, de violencia y de desarrollo económico. Hay que hacer algo para que los migrantes no viajen. Campañas de concientización, mencionaba el presidente Jimmy Morales, pero ¿cuál es el efecto que tendrá a partir de la visita del vicepresidente de ahora en adelante? Bueno, yo creo que hay 2 agendas. La agenda que se hace pública y que empezó a decirse que la visita del vicepresidente era por su preocupación por las víctimas de la tragedia del volcán. Sabemos que eso es falso. Incluso mandó a su esposa a esa actividad. Hay una agenda que es la real, que es la que conocemos poco, y que muchas veces sus efectos se dan cuando la persona ya se va, como en el caso de Nikki Haley, que después de irse, por primera vez en la historia, 185 militares de alto rango son removidos, casi todos de puertos y aeropuertos donde
pues obviamente hay señalamientos de tráfico y de muchísimas otras ilegalidades, trata de personas entre ellas. Vino a somatar la mesa, como bien lo dices, sabiéndose la posición que tiene Estados Unidos con respecto al Triángulo Norte, y habló muy claramente que el plan para la prosperidad básicamente es un plan de seguridad. La migración, lo cual ya hicieron anteriormente, es un problema de seguridad nacional. Por eso vino acompañado de la Secretaría de Seguridad. Y lo que dijo es muy claro, simplemente vamos a seguir deportando gente, vamos a seguir haciendo lo mismo, así que ustedes tienen la herramienta supuestamente para que ya no haya migración. Pero esto es perverso, porque mientras nuestros países no cambian las condiciones estructurales, la gente se va a seguir yendo. Incluso los mexicanos, con muro o sin muro, siempre va a haber migración. La gente está dispuesta a irse porque hay una ausencia del Estado, porque somos uno de los países más desiguales del mundo, porque 1 de cada 2 niños padece de desnutrición y además del impacto en peso y talla, hay impacto en las neuronas y por lo tanto en el aprendizaje, el razonamiento, porque no hay acceso a la vivienda, porque no hay acceso a la salud, porque no hay acceso a la educación. Y en esas condiciones se va a seguir yendo la gente porque no tiene otra alternativa. Y no podemos criminalizar, como ha hecho Estados Unidos, al migrante, porque el migrante es una persona sin documentos, no una persona ilegal como se ha querido ver. No hay ilegales, no hay personas ilegales, hay personas con documentos y personas sin documentos, que es el caso de nuestros compatriotas en la actual coyuntura. Entonces, mientras no cambien esas condiciones, que muchas veces esa ausencia del Estado es paliada por el narco. Mira el nivel de perversidad al que hemos llegado ya. Y esa población que ha sido expulsada y menospreciada, porque recordemos de que la mayoría son indígenas, los cuales sufren en Guatemala un racismo y una discriminación que difícilmente se ve, tal vez el caso sudafricano anteriormente. Y esa misma gente la que manda remesas que impactan en un 15% en el Producto Interno Bruto, y qué pasaría si no estuvieran. Entonces, la perversidad realmente del problema es tal que debemos de asumir que hay que hacer cambios estructurales radicales para poderle dar oportunidad a las personas y no mentir. Eso no se va a hacer en 1 año, 2 años. Esto es un proceso de cambio, como proceso va a llevar varios años si empezamos ahora. Pero está claro que con el actual gobierno no vamos a ningún lado. Y en el 2019 tampoco hay muchas expectativas de que vaya a llegar alguien que vaya a cambiar radicalmente, drásticamente estas condiciones. Y es que vimos al vicepresidente venir prácticamente a decirle qué hacer a los gobiernos cuando pues esta es una de las consecuencias del voto, digamos, que emite la ciudadanía para quien accede al poder. Pence también hablaba de renovar esta lucha contra la corrupción. Esto tiene un mensaje muy de fondo al hacer esta declaración por las últimas actos o pactos de corruptos que hemos visto fraguarse. Pues definitivamente, y lo que pasa es que hay que comprender que la necesidad de luchar contra la impunidad y contra la corrupción tiene que ver con que si no hay una posibilidad real de democratizar la decisión, las instituciones para acceder a una discusión real de los problemas del país, no vamos a poder nunca atajar los problemas de fondo. Y esos problemas de fondo tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, tienen que ver con empleo, tienen que ver con acceso a vivienda, mejores servicios. Y son esos los que contienen la migración, porque mejoran las condiciones de vida. Entonces, luchar contra la corrupción nos da la posibilidad de acceder a un sistema democrático en donde se resuelvan y atiendan los problemas de fondo. Y hay que recordar que lo que estamos viendo hoy de estas migraciones, que no es la primera vez que genera una crisis importante de seguridad nacional en Estados Unidos, lo tuvimos en 2014 con los niños migrantes, los niños solos migrando, lo estamos teniendo en este momento por el endurecimiento de estas políticas, pero lo vamos a seguir teniendo en la medida en que no cambien las condiciones del país y en la medida en que no apostemos por desarrollar las condiciones económicas y sociales de nuestra población. Recordemos que en los próximos 15 años lo que estamos viviendo va a ser un cambio demográfico, un cambio en donde la población que actualmente está alcanzando los 15 años y menos va a ser la mayoría de población, y que por primera vez la población no dependiente va a ser mayor a la población dependiente. Entonces, eso es un cambio importante que debería ser aprovechado, pero para eso se necesitan inversiones fuertes en educación, mejoran las condiciones de empleo, mejoran las garantías de seguridad social, que las dan y están vinculadas al tema de empleo.
la necesidad de acceso a salud universal, pero en la medida en que se impida la inversión en estas cuestiones críticas, territoriales y demográficas, y en territoriales me refiero a mejores servicios, mejores accesos a urbanización y vivienda, pero también a lo rural, acceso de infraestructura y de movilidad, no vamos a tener cambios y vamos a seguir exportando nuestra población, y ese es el problema que estamos viviendo. Entonces es una sociedad y una economía actualmente que mantiene su consumo en base a las remesas que se reciben, pero no está invirtiendo en las mejores condiciones para su población, ni siquiera para su infraestructura, para que esa población pueda tener un acceso a mejores condiciones de vida y de empleo. Y yo quisiera finalizar con dos cosas puntuales. Uno es el carácter migrante de las familias del presidente y vicepresidente de Estados Unidos, Donald Trump y Mike Pence. Y él lo reconoce, el origen irlandés de su abuelo como inmigrante, llega a Nueva York y hace el sueño americano. Pero además él lo reconoce en su discurso cuando dice de que la corrupción, la violencia y las economías débiles, usando las palabras puntuales de él, son las causas de la inmigración. Y sin embargo, vende el tema de la migración como un problema de seguridad nacional, a pesar de que reconoce que violencia, corrupción y economías débiles son las causales. Entonces a lo que hay que ir es a modificar esas causales. ¿Y cómo se modifican? Con educación, con salud, con pleno empleo, o sea, digno, no cualquier empleo. ¿Le quita responsabilidad al tema de la lucha contra la corrupción, que ha sido pues un retroceso para pues la mejora del sistema económico del país con esta declaración? La menciona, pero lo que pasa es de que todo el énfasis va a seguridad. El famoso plan para la prosperidad es básicamente un plan de seguridad. Somos el patio trasero. Y entonces todo se reduce a un problema de seguridad interna de Estados Unidos. Por eso la forma como se ha tratado y la forma como se criminaliza. Realmente ya los migrantes vienen siendo como el enemigo interno de la seguridad nacional a partir del discurso y las medidas que han tenido los norteamericanos. Porque se cree que tal vez por esa parte débil o ese hilo débil se pueda ingresar otras cosas por la frontera, que es lo que ellos están pidiendo cuidar. Y definitivamente, porque lo que vemos en los casos recientes de cooptación, bueno, no recientes, pero de años pasados, de cooptación del Estado, de construcción y corrupción, etcétera, etcétera, es que las estructuras que usualmente eran de impunidad y que las identificamos como las SIACs, ¿verdad? Aparatos clandestinos incrustados dentro del Estado y que eran herencia de los enfoques de seguridad nacional, de la lucha del conflicto armado, han venido mutando y ahora son redes político-económicas y legales que han cooptado el Estado. Y en la medida en que eso es una regla en nuestro sistema, lo que hay es una garantía de impunidad. Y esas garantías de impunidad generan riesgos en fronteras, en cuestiones aduaneras, en cuestiones de tráfico de bienes y de personas, ¿verdad? Y bienes también son bienes legítimos e ilegítimos, ¿verdad? Como el narcotráfico. Personas que puede ser ya a dar visas falsas, como el caso de los Bitcoin, o a tener pues redes específicas que se dedican al coyotaje y a estafar a familias, para inclusive extorsionar a familias en los procesos migratorios de sus confamiliares, ¿verdad? Entonces son procesos duros que están vinculados a procesos de criminalidad y que están vinculados a un sistema de impunidad y que por ende la lucha contra la corrupción los aborda de una forma bastante amplia, y desde el sistema político y desde el sistema económico también. ¿Podríamos ver acciones concretas entonces a partir de este jalón de orejas que vimos el día de ayer? ¿Podemos ver acciones concretas de parte del gobierno de Jimmy Morales para pues de alguna forma intentar frenar o asegurar las fronteras para evitar que estas redes de coyotaje también atraigan a los guatemaltecos a viajar y hacer este viaje peligroso? Yo dudo que vayan a haber cambios drásticos, sobre todo a las puertas de un proceso electoral, lo cual pudiera generar alguna inestabilidad. Y creo que el gobierno norteamericano ya ha mandado también con anterioridad un mensaje, y es la estabilidad. Desde el embajador, cuando empezó a hablar de la armonía, de la estabilidad, de la institucionalidad, y como que ha ido permeando ese discurso. No quieren una Venezuela, no quieren una Nicaragua, quieren países estables, porque somos su patio trasero. No quieren tener problemas en la parte trasera de su país. Y como repito, han reducido a un problema de seguridad. Él vino y dejó muy claro qué es lo que quiere Estados Unidos. La reducción de ese tema migratorio al tema de seguridad y que ya no se vaya. Punto. No dicen cómo van a ayudar
a nuestras economías, como van a ayudar a nuestros países a cambiar las condiciones que exigen que la gente se vaya, porque la gente no se va porque vaya a aventurar nada más. El hecho ya de que yo ponga en riesgo a mi propia familia es porque si yo regreso tengo que enfrentar una realidad igual o peor, ya sea por la amenaza del narco, de las pandillas o por la miseria. En cambio, porque así como hablamos de muchos que regresan, hay muchos que logran pasar, porque aquí hay una doble moral. Los latinos somos los que hacemos los trabajos que los norteamericanos no quieren. Hay una promoción que podríamos decir oculta de la migración misma, porque la dinámica en Estados Unidos no funcionaría si no fuera por la migración. De hecho, es un país de inmigrantes. Hay que conocer un poco de historia para saber que Estados Unidos, si algún país es inmigrante, es Estados Unidos. Y uno cuando va, por ejemplo, a Nueva York, se da cuenta de ese ejemplo de interculturalidad que hay. Entonces es una doble moral hablar de un tema de seguridad que muchas veces ellos mismos han provocado. Si no, veamos a 1954, vayamos a la influencia que han tenido en los distintos gobiernos, recordemos su papel también en la guerra interna del país. Hay una responsabilidad moral de Estados Unidos, la cual no ha asumido, y es ayudar a las economías de estos países a salir avante para que entonces la migración ya no sea obligatoria, sino solamente una opción. Nos quedamos con esa reflexión. José Alfredo Calderón, Goyo Saavedra, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Sin Filtro y por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana. Muy buenas noches.